¿Quién no conoce, o al menos ha oído hablar de Five Nights at Freddy's? Ya sea por el videojuego o por su reciente película, que se estrenó en los cines, esta franquicia se ha vuelto muy popular. Yo soy fan del juego desde que lo conocí cuando tenía 8 años, y desde entonces me enamoré completamente de él. Cuando empecé a investigar la historia de FNAF, descubrí a William Afton, más conocido como el Hombre Morado, quien asesinó a Gabriel, Susie, Jeremy, Fritz y Cassidy. Sus almas fueron encerradas dentro de los trajes animatrónicos. Freddy Fazbear, Chica de Chicken, Bonnie de Bunny, Foxy de Pirate y Golden Freddy, o Fredbear. Sin embargo, empecé a escuchar una teoría relacionada con Five Nights at Freddy's 2. En esta segunda entrega aparecen los animatrónicos Sweetered, los cuales están destruidos y desgastados por el paso del tiempo. La teoría, aún no confirmada, sugiere que estos animatrónicos representan la forma en la que murieron los 5 niños. Si analizamos detenidamente el estado de los Sweetered, resulta imposible pensar que la muerte de los niños fue rápida. Las piezas faltantes, el deterioro interno y la forma antinatural en la que quedaron atrapados indican un proceso lento y despiadado. No fue un instante. Fue una condena prolongada. Los niños permanecieron conscientes durante un tiempo indefinido, sintiendo cómo el espacio se cerraba sobre ellos, cómo el aire se volvía escaso y el dolor no hacía más que aumentar. Cada minuto era una tortura. El miedo absoluto se mezclaba con la desesperación, con la certeza de que nadie vendría a ayudarlos. El cuerpo humano no está hecho para soportar eso. El cansancio extremo, el pánico constante, la presión, el dolor persistente, todo se acumuló hasta romperlos por completo. Sus gritos quedaron atrapados, ahogados en metal y oscuridad. No hubo consuelo, no hubo alivio, solo horas de agonía, de entender lentamente que iban a morir allí, solos. Pensar en el contexto real es devastador. 5 niños sometidos a un sufrimiento prolongado, físico y mental, obligados a experimentar el terror más puro antes de morir. No es solo una tragedia, es una historia de crueldad prolongada, de vidas apagadas lentamente mientras el mundo seguía como si nada. Los Sweetered no solo están rotos por fuera, son el reflejo de su muerte. Sweetered Freddy no es solo un animatrónico deteriorado. En su interior permanece el alma de Gabriel, atrapada para siempre. Su muerte no pudo haber sido rápida ni misericordiosa. Todo apunta a un final lento, consciente y lleno de agonía. Gabriel no se fue de inmediato. Sintió cada segundo, cada instante de dolor, cada momento de miedo absoluto. Estuvo despierto, entendiendo lo que estaba ocurriendo, sin poder defenderse ni escapar. No fue una muerte limpia. Fue un proceso cruel, prolongado, un infierno vivido en carne propia. El sufrimiento no terminó con su último aliento. Continuó al quedar atado a un cuerpo de metal, condenado a existir sin descanso. Por eso Sweetered Freddy no solo está roto por fuera. Su estado refleja el trauma, el dolor y la violencia que marcaron su final. Imaginarlo duele, pero no es lo mismo verlo que sentirlo. Verlo es analizarlo desde la distancia. Sentirlo es experimentar el terror real, el dolor constante, la desesperación de un niño que supo que iba a morir. El contexto es mucho más profundo y oscuro de lo que muchos creen. No se trata solo de un asesinato, sino de una experiencia de sufrimiento extremo que dejó una herida permanente, tanto en el alma de Gabriel como en el cuerpo que ahora lo encierra. Bonnie, el alma de Jeremy. Su cuerpo era solo un recuerdo de lo que alguna vez fue, incompleto, quebrado, marcado por una violencia despiadada. En su intento desesperado por defender
respondía. Su mandíbula dañada y sus mejillas cortadas apenas le permitían emitir sonidos incomprensibles. Cada intento era un esfuerzo inútil, una súplica ahogada antes de nacer. Nadie escuchó. Nadie llegó. El dolor no era solo físico. Era el miedo, la confusión de una niña que no entendía por qué le estaba pasando aquello. Sus ojos buscaban desesperadamente a alguien, cualquier señal de salvación, pero lo único que encontró fue abandono. Sus fuerzas se desvanecían mientras la esperanza se rompía poco a poco. Al final, Susie quedó atrapada entre el sufrimiento y el silencio. Su cuerpo se rindió, pero su alma no encontró descanso. Permaneció allí, encerrada, cargando para siempre el recuerdo del terror, la impotencia y el último deseo que jamás pudo expresar. Foxy, habitado por el alma de Fritz, permanece consciente dentro de un cuerpo que ya no le pertenece del todo. La agonía no llega en oleadas, es constante, opresiva, como un ruido que nunca se apaga. Siente cómo los artefactos entran y salen, cómo fuerzan mecanismos y carne, cómo cada ajuste roba un poco más de lo que queda de él. No puede gritar, el dolor se queda atrapado dentro, el tiempo pierde sentido. Solo existe el sufrimiento y la certeza de que alguien observa. El hombre morado se mueve a su alrededor con calma calculada, como si lo que ocurre fuera un simple experimento. Sus manos buscan, arrancan, prueban hasta donde puede llegar sin destruirlo por completo. Intenta despellejarlo, pero el proceso queda incompleto, no por compasión, sino por descuido o prisa. Aún así, el daño es irreversible. Siente cómo pierde una mano, como uno de sus ojos deja de ver, y con ello se apaga una parte de su mundo. Su cuerpo queda destrozado, roto en más de un sentido. Cada pieza arrancada deja atrás un vacío que duele incluso más que la herida misma. Ya no sabe dónde termina el metal y dónde empieza lo que alguna vez fue humano. Sé que observa la escena, paralizado. Lo que ve no parece real. El cuerpo está tan dañado que, entre restos de metal y carne, se alcanzan a distinguir los huesos. No es solo destrucción física, es la evidencia de un sufrimiento prolongado, de una crueldad que ha ido demasiado lejos. Y aún así, dentro de ese cuerpo destrozado, el alma de Fritz sigue ahí, aferrándose a los fragmentos que quedan de sí mismo, resistiendo no porque tenga esperanza, sino porque rendirse sería darle la victoria al hombre morado. Golden Freddy, habitado por el alma de Cassidy, carga con una muerte cuyo desenlace ni el peor criminal sería capaz de perdonar. No fue rápida ni misericordiosa, fue el resultado de una crueldad consciente, de una decisión tomada sin remordimiento. Cassidy era solo una niña, pequeña, frágil, con la voz quebrada por el miedo. Lloraba, suplicaba, pedía misericordia con palabras entrecortadas, esperando que alguien, cualquiera, se apiadara de ella. Sus ojos buscaban compasión, una señal de humanidad en quien tenía el poder de detenerlo todo. Pero William Afton no escuchó. O quizá escuchó y simplemente no le importó. Para él, aquellas súplicas no eran más que ruido, un obstáculo menor en su retorcido propósito. No hubo duda en sus actos, ni vacilación en su mirada. La ignoró como se ignora algo sin valor, apagando una vida inocente sin pensar en las consecuencias. Comenzó el ataque sin advertencia, sin una sola pizca de duda o compasión. Cada movimiento de William Afton era frío, calculado, como si aquello no fuera una vida lo que tenía frente a él, sino un objeto roto que debía destruir. Cassidy gritaba, un grito desgarrador que rebotaba en las paredes, lleno de terror y agonía, un sonido que parecía no pertenecer a este mundo. La violencia se prolongó, interminable. Cada instante se sentía eterno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar aquel acto impensable. El dolor era absoluto, insoportable, y Cassidy luchaba inútilmente, mientras su voz se iba quebrando, debilitándose hasta convertirse en un lamento ahogado. El miedo no solo estaba en sus gritos, sino en el silencio que empezaba a rodearnos, un silencio pesado, cargado de muerte. William no se detuvo, no miró atrás, no pensó ni por un segundo en lo que estaba haciendo. En su mente no había culpa, solo una determinación monstruosa. Cuando finalmente decidió terminar con el sufrimiento, no lo hizo por misericordia, sino por conveniencia. El final fue cruel,
definitivo, dejando atrás un escenario imposible de olvidar, una escena que desafiaba incluso la imaginación más oscura. Lo apuñaló, estómago, brazo, pierna, columna, cuello, cabeza, sacó cada parte de su cuerpo, hueso, órganos, carne, sacó todo el relleno. Lo peor, imagínate que estuviera consciente, el suelo parecía absorber la tragedia, manchado por la brutalidad del acto. William Afton se alejó sin remordimiento, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de cometer algo que ni los peores criminales, asesinos o secuestradores serían capaces de concebir. Afton no era simplemente un asesino, era algo peor. Un monstruo sin alma, una presencia que encarnaba el terror más duro. Aquella noche no solo arrebató una vida, sino que dejó una marca imborrable, un eco de dolor que jamás desaparecería. Y aunque el lugar quedara en silencio, el horror seguiría ahí, esperando, respirando entre las sombras. Aunque estas solo son teorías y no son canon ni han sido confirmadas oficialmente, imaginemos por un momento que sí lo fueran. Piénsalo. Si algún día Scott Cawthon saliera y dijera que todo esto es cierto, estaríamos hablando de una de las teorías más grotescas, perturbadoras y gore de toda la historia de Five Nights at Freddy's.